La diabetes es una enfermedad crónica y prevalente en nuestro país y en el mundo. En ediciones anteriores hemos hablado sobre cómo diagnosticarla, cuáles fueron sus síntomas, las causas y también hemos hablado todo lo referente a cada paciente diabético en cada uno de los tipos. Hoy hablaremos con la doctora Natalia Miranda, ya integrante del equipo de Hablemos de Salud, sobre la importancia del control del paciente diabético. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana María. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Natalia, tú ya eres parte de la casa, es un ciclo que han propuesto los televidentes y una de las preguntas prevalentes, sin ser redundante, de los televidentes es si es tan importante controlarse. ¿Cuál es la importancia real del control del paciente? Bien, la importancia del control de la diabetes es la clave en el pronóstico del paciente. Un paciente, al momento del diagnóstico, el mismo día del diagnóstico, además de que sea un día muy importante y trascendente para el paciente, donde hay que hablar sin duda de muchas cosas, hay que dar un mensaje muy positivo y es muy realista, y es que si el paciente se controla bien desde un primer momento, su pronóstico a largo plazo, sus complicaciones, tanto de los pequeños vasos como de los grandes vasos, complicaciones agudas y crónicas, van a aparecer muy tarde en el tiempo o no van a aparecer. Es decir, que el control es sumamente importante en cada paciente, lograrlo de forma precoz. ¿Y cómo es este control? El control de la diabetes, es decir, para que un paciente sepa si está bien o mal controlado, se realiza a través de dos parámetros fundamentalmente. Uno es la glicemia capilar, que el paciente obtiene en su domicilio con un glucómetro y que a algunos pacientes lo solicitamos que lo haga con determinada frecuencia de acuerdo al tipo de diabetes, y otro es un parámetro de laboratorio que se llama hemoglobina glicada o hemoglobina A1C, que es para nosotros un muy buen parámetro porque resume los valores de glucemia del paciente en los últimos 3 meses, es decir, que nos da un panorama más abarcativo de cómo venía el paciente en los últimos 3 meses, y no solo una foto instantánea como podría ser una glucemia capilar de forma aislada. Todo paciente que tiene diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, ¿necesariamente tiene que estar permanentemente controlándose con el glucómetro, por ejemplo? Es excelente la pregunta. No. Es muy individualizada la indicación de automonitoreo, es decir, de realizarse la punción capilar en domicilio, y también del número de glucemias que el paciente debe realizar en el día a día. Y esto es absolutamente variable. Tenemos pacientes tipo 2 tratados con antidiabéticos orales que no lo ponen en riesgo de hipoglucemia y está con un excelente control, y tal vez que no le mandamos el glucómetro y no necesita hacerse glucemias capilares excepto cuando vienen a consulta. En el otro extremo tenemos pacientes con una insulinoterapia intensificada que pueden necesitar incluso hasta 6 controles por día porque tienen la necesidad de conocer sus valores para actuar en consecuencia en cada momento del día, fundamentalmente antes de cada una de las 4 comidas. Y en el medio hay todas las variantes. Hay pacientes que se los indicamos 3 veces al día o 1 al día de forma escalonada, y lo que sí es cierto es que con la devolución de esa información que el paciente trae en la consulta, de esas glucemias capilares, conjuntamente con la hemoglobina glicosilada, es que nosotros vamos a poder tomar conductas que mejoren las estrategias de tratamiento. Los cambios de tratamiento sin un buen control del paciente, sin información, son muy difíciles de establecer. El paciente tiene una guía, me imagino, brindada por ustedes los diabetólogos cuando se van a hacer esos controles. Se me ocurre que tanto en el paciente con diabetes tipo 1 o tipo 2, esos niveles deben ser diferentes, o los niveles alertadores, cuando se toma la medida. ¿Es así? Es algo parecido. En realidad, los pacientes tipo 1 y tipo 2, más que el tipo de diabetes en cuanto a qué números es bueno o mal control, depende más del paciente global. Por ejemplo, buenos valores para un paciente de tipo 2 de 80 años no son los mismos valores que para un paciente también con el mismo tipo de diabetes, tipo 2, pero de 45. Porque somos mucho más permisivos cuando la edad del paciente es mayor, porque además en ese grupo etario el riesgo de hipoglicemias es mayor, entonces los valores los vamos a adaptar al paciente, no solo a su edad, sino a la presencia o no de insuficiencia renal, a los hábitos del paciente, a los antecedentes de haber tenido hipoglucemias, cuando hay
grandes cantidades de hipoglucemias también somos menos exigentes para no correr ese riesgo. Pero globalmente, estar bien controlado para la mayoría de las personas con diabetes es tener glucemias capilares antes de las comidas entre 70 y 130. Sin embargo, si el paciente se punciona luego de una comida, no debe asustarse porque es lógico que el valor de glucemia que va a encontrar es mayor. Y en este caso, los valores de un buen control para un momento post-comida, que se mide a las 2 horas, es hasta 180. Cuando hablas de buen control del paciente diabético, ¿estamos hablando solamente de este tipo de control o hay otros controles que también hay que tener en cuenta? Perfecto. Hay muchísimas otras cosas que hay que tener en cuenta. Si los especialistas que hacemos diabetes vemos solo la glucemia, estaremos haciendo una muy mala práctica, porque el paciente no solamente debe controlar su glucemia, debe controlar su peso, debe controlar su presión arterial, debe controlar su colesterol, debe controlar tabaquismo, si es que fuma, y el abordaje integral de todos estos factores de riesgo y la obtención de todas estas metas en conjunto son las que realmente marcan un mejor pronóstico a futuro en este grupo de personas. Para cerrar este informe, ¿qué consejos le das en cuanto a control al paciente? El consejo sería que ante la duda de si el paciente tiene o no diabetes y si necesita o no un control con glucemia, lo consulte con su médico. Por otra parte, que si de casualidad algún paciente toma el glucómetro de un familiar amigo y realiza una punción capilar, lo cual no es muy recomendable, y encuentra un valor alterado, también consulte a su médico. Por otra parte, que yendo a la consulta con su médico, él lo va a saber asesorar y que el automonitoreo es una indicación médica más. O sea que la realice de acuerdo a su caso individual. Perfecto, muchísimas gracias Natalia. Y ustedes no se vayan, que nosotros ya volvemos enseguida de la pausa con la licenciada Flavia Álvarez para seguir hablando sobre diabetes, pero en este caso en nutrición. Ya volvemos.